Radio Rumanía Internacional. Aquí Bucarest, Radio Rumanía Internacional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Sintonizan Radio Rumanía Internacional. Abrimos nuestra programación de hoy con el apartado informativo Info Plus, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por 2 comentarios sobre la actualidad rumana e internacional. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos el espacio radial que dedicamos a los temas históricos, promemoria y luego un poco de música rumana. El apartado Viviendo en Rumanía se abre con el programa La Miscelánea, realizado por Brigitta Pana, seguido por el programa de Rodica Popa, Horizonte Cultural Rumano. Cerramos la transmisión de hoy con Rumanía en la prensa española, la corresponsalía transmitida por nuestro amigo Miguel Ramón Baucer. Esperamos que disfruten de nuestra programación. Muy buenas noches, noticias en Radio Rumanía Internacional. En Bucarest, el Senado ha rechazado este lunes la moción simple presentada por la Unión Salvar Rumanía y el Partido Nacional Liberal para pedir la dimisión del ministro de Educación, Valentin Popa, al que acusaban de haber recortado de manera drástica las plazas gratuitas en las más antiguas universidades. Los senadores que han iniciado la moción creen que el ministro lo ha hecho para proteger los intereses de algunos políticos y no de la educación nacional. Por su parte, el ministro ha declarado que la moción es una simple acción politicianista. Recordemos que varias universidades de Rumanía están descontentas con el reparto de plazas gratuitas hecho por el Ministerio de Educación para este año. En Rumanía por primera vez se ha celebrado el 14 de mayo, Día Nacional de los Mártires en las prisiones comunistas, establecido a través de una ley promulgada el año pasado. Este día recuerda la noche del 14 al 15 de mayo de 1948, cuando los comunistas instalados en el poder en Rumanía arrestaron a más de 10.000 rumanos que se oponían al nuevo régimen. Ellos fueron investigados, condenados y enviados a la cárcel por un sistema que, igual que en la Rusia soviética, se caracterizaba por el terror sistemático, físico y psíquico. En Jerusalén, este lunes se ha inaugurado la Embajada de los Estados Unidos. Tras la decisión controvertida del presidente Donald Trump de reconocer a esta ciudad como capital de Israel, la comunidad internacional considera que el Estatuto de Jerusalén se debe negociar en el marco de un proceso de paz con los palestinos, y la mayoría de los países miembros de la ONU han criticado la decisión de Estados Unidos. Los palestinos han protestado contra la decisión de Trump, ya que pretenden que Jerusalén Este sea la capital de su futuro Estado. Y aquí terminan las noticias en Radio Rumanía Internacional. Continuamos el servicio informativo de Radio Rumanía Internacional con nuestro primer comentario de hoy sobre las leyes de la justicia. La ley relativa al Estatuto de los Magistrados, que integra el paquete legislativo consagrado a la justicia, será reanalizada por la Cámara de los Diputados.
Sigue un comentario al respecto firmado por Stefan Stoica. En el transcurso de un año y medio desde las pasadas elecciones legislativas, la justicia se ha convertido en el leitmotiv del gobierno de izquierda, integrado por el Partido Socialdemócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas. Las leyes de la justicia, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal han pasado por un proceso de remodelación, un proceso obligatorio ya que la legislación en materia se tiene que armonizar con las decisiones del Tribunal Constitucional y se tiene que enmendar para eliminar los abusos, según han afirmado repetidas veces los representantes de la coalición. Sin embargo, los representantes de la oposición critican la forma en que la coalición en el gobierno impone su voluntad política y modifica las leyes de la justicia. Además, la oposición, que también basa sus críticas en las quejas formuladas por los representantes de los magistrados y de otras instituciones internacionales, considera este proceso como un ataque contra la independencia de la justicia, un intento de socavar la actividad de la Dirección Nacional Anticorrupción, la principal institución en la lucha contra la corrupción. El presidente Klaus Iohannis, crítico fervoroso de la coalición en el poder, ha anunciado ya que reenviaría las leyes de la justicia relativas al estatuto de los jueces y de los fiscales al Tribunal Constitucional. La Cámara de los Diputados está en la fase de reexaminación de dichas leyes, más exactamente de la ley relativa al estatuto de los magistrados. El Tribunal Constitucional había declarado dicha ley como no constitucional y la Comisión de Especialidad del Parlamento, encabezada por el socialdemócrata Florin Iordache, operó ciertas enmiendas, entre las cuales la redefinición del error judicial. De esta manera, la coalición integrada por el Partido Socialdemócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas ha decidido que se podría hablar de error judicial solo si en el marco del juicio hubo procedimientos que infringen de manera clara las disposiciones legales o cuando hubo un fallo definitivo del juez que infringe la ley. La oposición acusa al poder de la falta de una definición clara y ha anunciado que es posible que vuelva a recurrir al tribunal. Amplía detalles la senadora del Partido Național Liberal, Alina Gorghiu. Am dubii serioase că eroarea judiciară este reglementată la standardele pe care... Dudo que el error judicial haya sido definido según los estándares impuestos por la Comisión de Venecia y por lo tanto volveremos a dirigirnos al Tribunal Constitucional. No haremos esto solo para molestar al señor Dragna, el líder del Partido Socialdemócrata, sino también porque consideramos que el sistema judicial se merece unas leyes mejores, ha dicho Alina Gorghiu, senadora del Partido Nacional Liberal. Florin Iordache ha reaccionado de inmediato y ha afirmado que con esta nueva definición se aplican las observaciones del Tribunal Constitucional y la responsabilidad de los magistrados queda mejor reglamentada. Florin Iordache. Noi astfel de la început ne dorim ca magistrații să răspundă atunci când există... Desde el principio afirmamos que nos gustaría que los magistrados asumieran sus responsabilidades cuando se actúe de mala fe, pero al mismo tiempo nos gustaría que el error judicial fuese mejor definido, para que no haya más repercusiones contra los magistrados, salvo los casos en que se comprueba dicho error. A diferencia de nuestros colegas de la oposición, nosotros propusimos textos concretos. Lanzamos a debate algo concreto, ha declarado Florin Iordache. En la agenda parlamentaria figuran también las propuestas de modificación del Código Penal. El Consejo Superior de la Magistratura ha informado ya a las fiscalías y a los tribunales que no apoya la introducción en el Código Penal de las infracciones de mala fe y negligencia grave u otras incriminaciones que afectan la independencia de la justicia. Nuestro segundo material de hoy se titula El balonmano femenino rumano en la élite europea.
El equipo femenino de balonmano SCM Craiova en el sur de Rumanía ganó la Copa EHF, mientras que CSM Bucarest, campeona del país, fue líder en la primera etapa de la final de la Liga de Campeones. Sigue un comentario de Florentin Capitanescu. En Rumanía, el balonmano, aunque no tiene la cobertura mediática del fútbol, que sigue siendo el deporte rey, se considera como un deporte de tradición. Es una tradición confirmada no solo por el equipo nacional femenino, ya habitual en las competiciones internacionales, sino también por los equipos de clubes, que generaron los años pasados resultados notables en las copas europeas. El SCM Craiova ganó este viernes la Copa EHF de balonmano femenino después de vencer a la formación noruega de Vipers Kristiansand en cancha propia por 30-25 en el partido de vuelta de la final. En la ida, las noruegas se impusieron por 26-22. En su trayectoria, el SCM se clasificó en la segunda posición en el grupo que incluía al Brest de Francia, Kuban Krasnodar de Rusia y Reinders de Dinamarca, y posteriormente vencería en los cuartos de final a las rusas de Lada Togliatti, consideradas favoritas de la competición, y en las semifinales a las turcas de Kastamonu. Los resultados de Craiova son aún más dignos de elogio porque fueron obtenidos con un equipo integrado mayoritariamente por jugadoras locales. Este ha sido el primer trofeo europeo que ha ganado el SCM Craiova y la primera Copa EHF de balonmano femenino rumano, aunque Chinistul Râmnicu Vâlcea en 1984 y 1989 y Rapid de Bucarest en 1993 hayan ganado la competición cuando se llamaba Copa IHF. En la misma edición de la Copa EHF, otro equipo rumano, HC Zalău, hizo un buen espectáculo. Las dos formaciones rumanas podrían encontrarse en las semifinales si el HC Zalău venciera a las turcas de Kastamonu. La supremacía de Rumanía en balonmano femenino también queda demostrada por la presencia del equipo CSM Bucarest por tercer año consecutivo en la llamada Final Four de la Liga de Campeones, una competición organizada en Budapest. Aunque las expectativas eran altas, el CSM tuvo que contentarse con la medalla de bronce. En las semifinales, las jugadoras del CSM perdieron por 20-26 ante el equipo húngaro de Győr, y en el partido para el tercer y el cuarto puesto se impusieron ante las rusas de Rostov por 31-30. La edición de este año la ganó el Győr, equipo que consiguió mantener su título ante Vardar Skopje de Macedonia, después de un partido que terminó por 27-26. Para el CSM, que obtuvo el trofeo en 2016, fue una gran decepción. Sin embargo, si sirve de consuelo, la jugadora rumana Cristina Neagu recibió el título de mejor jugadora de la competición después de 110 victorias. Es la segunda vez que Cristina Neagu, 3 veces mejor jugadora del mundo, recibe este trofeo individual. Radio Rumanía Internacional les invita a participar en un nuevo concurso con premios denominado Alba Iulia, la ciudad de la Unión, dedicado al centenario de la unión de todos los territorios rumanos en un Estado nacional. El 1 de diciembre de 1918 tuvo lugar la Gran Asamblea Nacional de Alba Iulia, en el centro de Rumanía, que autentificó la unión de las provincias de Besarabia, Bucovina, Transilvania, Banato, Crișana, Maramureș y Sătmar, con el Reino de Rumanía. El 1 de diciembre es el Día Nacional de Rumanía, celebrado anualmente desde el año 1990. El 27 de marzo de 1918, la unión de Besarabia con el Reino de Rumanía
fue el primer momento de una serie de actos similares que finalizó el 1 de diciembre de 1918, cuando, tras la unión con Transilvania, nació la Rumanía Grande. En 1918, en el mapa de Europa Central y Oriental, aparecieron nuevos estados, entre ellos también Rumanía Grande. El nuevo mapa significó una reorganización de las estructuras políticas por criterios nacionales. El principio de la autodeterminación nacional en base a la minoría étnica fue determinante en la constitución de las nuevas entidades estatales, principio que también hoy en día funciona en las relaciones internacionales. Les invitamos a escuchar los programas de Radio Rumanía Internacional y a visitar nuestra página web www.rri.ro y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn para responder correctamente por escrito a algunas preguntas. Y así podrán figurar entre los ganadores de nuestro concurso que durará hasta el 30 de junio de 2018, fecha del matasellos, o las 24 horas de Rumanía para los envíos vía Internet. Habrá 2 grandes premios, 2 estancias para sendos ganadores en el periodo 10-18 de septiembre de 2018 con pensión completa. El concurso está patrocinado por el Hotel Transilvania de Alba Iulia y la pensión turística Casa Moțului de Ariesen, provincia de Alba. Como de costumbre, los ganadores deberán pagar el transporte externo y, si es necesario, el visado para Rumanía. Para aquellos que no ganen el gran premio, tendremos otros premios y menciones en forma de objetos ofrecidos por los socios de nuestro concurso. El concurso está organizado en cooperación con el Consejo Distrital de Alba, el Ayuntamiento de Alba Iulia, la Unión de Artistas Plásticos, filial de Alba Iulia, el Arzobispado Ortodoxo de Alba Iulia, la Fábrica de Porcelana Abulum, Sociedad Acciones de Alba Iulia. Que se celebra en Rumanía el 1 de diciembre y cuál es el significado de esta fiesta. Donde tuvo lugar la Gran Asamblea Nacional del 1 de diciembre de 1918. ¿Y en qué parte de Rumanía se encuentra la ciudad de Alba Iulia? Les rogamos además que nos cuenten qué les ha impulsado a participar en este concurso y sobre todo por qué escuchan los programas de Radio Rumanía Internacional o siguen nuestros programas en línea. Nuestras señas son las mismas. Radio Rumanía Internacional, calle General Betló, números 6064, sector 1, Bucarest. Código postal 010165, fax 0040-21-319-0562. Correo electrónico span@rri.ro. Esperamos su respuesta hasta el 30 de junio de 2018, fecha del matasellos, o las 24 horas, hora de Rumanía, para los envíos vía Internet. Mucha suerte. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Promemoria, hoy sobre los fanariotas en el espacio rumano. El siglo XVIII es conocido en la historia de Rumanía como el siglo fanariota, según el nombre del barrio Fanar de Constantinopla, de donde procedían los príncipes de Valaquia y Moldavia. Traducido al lenguaje de la historiografía universal, el siglo fanariota rumano se llamaría l'Ancien Régime. Considerado por el periodo romántico como un siglo de corrupción y decaimiento generalizado, los historiadores actuales creen que fue también un siglo de cultura y de búsquedas.
Los fanariotas eran miembros de las familias aristocráticas griegas ricas que se dedicaban al comercio en la capital otomana. Los fanariotas controlaban la iglesia patriarcal ecuménica y habían penetrado también en la jerarquía administrativa otomana, donde ejercían el oficio de dragomán o intérprete de la sublime puerta y de las embajadas de la capital otomana. Desde el punto de vista cultural, la época fanariota corresponde a la penetración del estilo de vida oriental y de sus costumbres, y con la consolidación del cristianismo ortodoxo de lengua griega en todas las áreas de influencia de los turcos. A veces el siglo fanariota fue denominado el siglo bizantino. De hecho, el siglo fanariota empezó en la segunda mitad del siglo XVII, y otros historiadores lo consideran como el correspondiente oriental del barroco. Formalmente, los fanariotas aparecieron en nuestra historia en 1711, en Moldavia, tras refugiarse el último príncipe Dimitrie Cantemir en Rusia y en Valaquia en 1716. Durante más de un siglo, los tronos de los dos principados rumanos fueron ocupados por varios príncipes de familias de origen griego, como Mavrocordat, Karaja, Sutu, Mavrogerd, Moruzi, de origen albanés, como los Ghica, pero también de familias mixtas, como los Kalimaki, o rumanas puras, como Rakovice y Sturza. Se considera que el atraso económico y la falta de reformas económicas en la sociedad rumana fueron causados por las influencias orientales y fanariotas, pero es igualmente verdad que de las filas de los fanariotas se reclutaron también las nuevas élites nacionales que respaldarían la modernización y la liberación de la sociedad rumana de las antiguas costumbres. La historiadora Georgeta Penelea Filiti subraya las percepciones que han quedado vivas hasta hoy en día acerca de la herencia fanariota, que formalmente desaparecería en 1821, después de la revolución encabezada por Tudor Vladimirescu. Cercetările făcute nu neapărat date publicității în legătură cu istoria noastră. Las investigaciones efectuadas en relación con la historia de Rumanía destacan que existen dos épocas de interés máximo. Una de ellas es la época antigua, cuando los dacios y los romanos vivían en este territorio en tiempos del imperio, y la otra es la época fanariota. La antigüedad fue una época gloriosa, pero la época fanariota es de criticar. Los fanariotas hicieron todo el mal posible. Dicen que en el presente somos así a causa de los fanariotas. Por supuesto que nuestra mentalidad actual no es obligatoriamente una consecuencia de la época fanariota, pero el hombre se contenta con echar la culpa al otro sin pensar en sus propios errores. Esta imagen fue creada por la historiografía romántica encabezada por Bălcescu y Covălnicianu. Hubo también griegos que acusaron a los fanariotas, pero hacia finales del siglo XIX llegó Nicolae Iorga, que trató de aclarar la situación. Ha declarado la historiadora Georgeta Penelea Filiti. Las capitales de los dos principados, Bucarest y Iași, eran dos capitales orientales según el modelo de la época en el peor sentido de la palabra. Las escasas fuentes iconográficas del siglo XVIII nos presentan dos capitales en que predominan las casas de dimensiones reducidas y varias iglesias a orillas de unos ríos de modesta importancia. Al siglo siguiente, las dos capitales comienzan a adquirir cierta identidad urbana. La capital de Valaquia es representativa para aquel periodo, porque era la mayor ciudad, el punto de encrucijada de los intereses económicos, y después del año 1800, de los intereses políticos de las grandes potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña. La Bucarest de comienzos del siglo XIX era una mezcla de etnias, un nudo económico en desarrollo, de categorías sociales en evolución, de reformas, de crisis de autoridad y de instituciones en plena formación. Las élites ideaban fórmulas estatales y buscaban respaldo en las cancillerías de las grandes potencias.
En gran medida, la fisionomía de la ciudad de Iași, capital de Moldavia, correspondía a la de Bucarest. La historiografía rumana no abunda en interpretaciones favorables a la época fanariota, pero en los últimos años algunos autores han revisado el periodo y han analizado la época con mayor objetividad. Georgeta Penelafiliti considera que ha llegado la hora de devolverle al siglo XVIII el lugar que se merece en la historia. Tudor Dinu nu-și propune nici să-i laude, nici să-i înjure. Tudor Dinu no se propone elogiar o denigrar la época de los fanariotas, sino presentar la historia de Bucarest bajo todos sus aspectos. Cuando uno estudia la vida de la capital en el siglo XVIII, se puede descartar la influencia y la contribución de aquellos griegos. Y esto porque en el espacio rumano existen varios elementos dinámicos, a saber, los griegos, los judíos y los armenios. De todos estos, los rumanos se acercaron más a los griegos. Esta relación anímica entre los griegos y los rumanos se reforzó mucho en aquel periodo. Los comerciantes, el movimiento comercial, el mercado bucarestino, formaron el punto de confluencia de unas corrientes de ideas inesperadas. Y por encima de todo esto estaban los príncipes fanariotas. Es una imagen equilibrada, correcta y nueva para muchos, ha dicho Georgeta Penelafiliti. Rumanía se separó del fanar hace 2 siglos. La herencia de este sigue centrando la atención y la pluralidad de opiniones no es más que una señal de madurez y desapego. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro habitual encuentro con la miscelánea, programa radial de todos los lunes. Con el calor de verano es común